Walter Lippmann es uno de esos personajes infaltables al estudiar teorías sobre la opinión pública, pero también es una figura clave en la política estadounidense del siglo XX. Desde su juventud, él mostró un interés profundo por los asuntos internacionales, lo que lo llevó a convertirse en uno de los periodistas más influyentes de su tiempo, moldeando no solo la opinión pública, sino también la política exterior de Estados Unidos. Lippmann nació en Nueva York en 1889 en el seno de una familia acomodada. Estudió en Harvard, donde desarrolló su pensamiento crítico y un profundo conocimiento sobre filosofía y política. Estas bases lo prepararon para una carrera que impactaría a generaciones de políticos y ciudadanos. Su carrera comenzó en el ámbito del periodismo, donde colaboró con importantes periódicos de la época como The New Republic o The New York Times. Su habilidad para analizar y explicar complejos temas políticos lo distinguió rápidamente, convirtiéndose en una voz respetada en todo el país, y su influencia es paradigmática para entender la influencia de los medios sobre la política, incluso hoy en día. Y por eso es que estoy aquí hablándoles de ello. Soy Andrés Segovia desde Washington, D.C. y en este canal te comento personalmente temas mundiales que están cambiando nuestra realidad y muchas veces están fuera del foco de los grandes titulares de la prensa. Uno de los factores geográficos que influyó en la vida y carrera de Lippmann fue su proximidad a los centros de poder en Nueva York y Washington, D.C. Estas ciudades fueron el epicentro de su actividad profesional, permitiéndole estar de cerca de las decisiones políticas que definirían el curso de la historia. Lippmann no solo fue un observador, también fue un actor activo en la política estadounidense. Su amistad con figuras claves, como el presidente Franklin Delano Roosevelt, le permitió influir directamente en la toma de decisiones. Tuvo o se ganó, a fuerza de columnas de opinión, un rol como asesor informal que le otorgó una posición privilegiada en Washington. Una de las principales estrategias para influir en la política fue el uso de su columna periodística. A través de ella, Lippmann ofrecía análisis detallados y sugerencias sobre la dirección que debía tomar la política exterior de Estados Unidos, impactando tanto a líderes políticos como al público en general. Lippmann escribió su columna titulada Today and Tomorrow por más de 30 años, llegando a millones de lectores. Su estilo era claro y directo, lo que le permitió explicar complejos temas internacionales de manera accesible, consolidando su influencia en la opinión pública local e internacional. Por eso, Walter Lippmann, a través de su columna, jugó ese papel crucial de persuadir a la opinión pública estadounidense para apoyar a Reino Unido durante los primeros vientos de la Segunda Guerra Mundial. En los meses previos a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra, Lippmann utilizó su columna para argumentar que el destino de la democracia estaba en juego. Los estadounidenses, aún traumatizados por la Primera Guerra Mundial, eran reacios a involucrarse en otro conflicto europeo. Sin embargo, Lippmann, quien se reunió con el embajador del Reino Unido en Estados Unidos en varias ocasiones por pedido del primer ministro Winston Churchill, expuso claramente las amenazas que representaba la Alemania de ese momento, no solo para Europa, sino para el mundo entero, incluidos los intereses y valores estadounidenses. Existe una anécdota destacada en esa época que ilustra el impacto de Lippmann en la política exterior de su país. En 1940, con la situación de Europa deteriorándose rápidamente, Lippmann empezó a escribir columnas urgentes que subrayaban la necesidad de que Estados Unidos apoyara activamente al Reino Unido, que estaba solo en una lucha contra las fuerzas alemanas tras la caída de Francia. En una de sus columnas más influyentes, Lippmann destacó a Reino Unido como el último baluarte de la libertad, enfrente al totalitarismo nazi. Con un lenguaje poderoso y emotivo, pintó un cuadro sombrío, pero realista, de lo que enfrentaría el mundo si Hitler lograra derrotar a Reino Unido. Así Lippmann describió que si
Gran Bretaña caía, Estados Unidos no podría permanecer seguro en su aislamiento. El conflicto tarde o temprano cruzaría el Océano Atlántico, que se transformaría en un lago de alemanes. Así, Lippmann no solo apeló a la lógica, sino también al sentido moral de sus lectores. Describió en sus columnas los bombardeos constantes a Londres, los sacrificios del pueblo británico y la determinación de Winston Churchill, haciendo un llamado a la empatía y la solidaridad internacional. Para Lippmann, la lucha del Reino Unido no era solo una batalla por territorio, sino para una lucha por los principios de libertad y democracia que compartían ambas naciones. Sus palabras resonaron no solo en el público, sino también en los pasillos del poder. El presidente Franklin Delano Roosevelt, que enfrentaba una intensa oposición interna a cualquier tipo de intervención, encontró en las columnas de Lippmann un apoyo crucial para su política de ayuda a Gran Bretaña. De hecho, Lippmann y Roosevelt compartían la convicción de que el destino de Estados Unidos estaba intrínsecamente ligado al de Reino Unido. A medida que la guerra avanzaba, la postura de Lippmann se volvió aún más clara. Estados Unidos debía convertirse en el arsenal de la democracia. Abogó firmemente por el apoyo material a Gran Bretaña, incluyendo el programa de préstamo y arriendo que finalmente permitió al Reino Unido recibir suministros necesarios para continuar la lucha. Al final, los esfuerzos de Lippmann no solo ayudaron a fortalecer la relación entre ambas naciones, sino que también prepararon a la nación para una eventual entrada en la guerra. Su narrativa convincente y sus análisis estratégicos demostraron ser herramientas esenciales para moldear la política exterior estadounidense en uno de los momentos más críticos en la historia mundial. Otro de los numerosos episodios históricos donde la columna de Lippmann fue influyente sucedió antes de 1933, en medio de la Gran Depresión. Walter Lippmann escribió un importante artículo en su columna sobre el New Deal, el ambicioso programa de reformas económicas y sociales propuesto por el entonces presidente Roosevelt. En esa columna, Lippmann expresó su apoyo crítico a la política del New Deal, al mismo tiempo que advertía sobre los peligros de una intervención gubernamental excesiva en la economía. Su análisis era claro. Si bien las medidas del New Deal eran necesarias para enfrentar la crisis económica de la época, debían implementarse con cuidado para evitar un exceso de poder por parte del Estado. Este artículo causó un impacto inmediato en la opinión pública. Lippmann, reconocido como un analista respetado, logró que millones de estadounidenses lectores reflexionaran sobre los riesgos y beneficios del New Deal. A través de su columna se generó un debate nacional sobre la dirección que debía tomar el gobierno para superar la crisis económica. El impacto de este artículo no se limitó al público en general. Roosevelt, consciente de la influencia de Lippmann, tomó en cuenta sus críticas. Aunque el presidente continuó con la política del New Deal, ajustó algunos de sus enfoques para evitar la centralización excesiva del poder federal, como lo sugería Lippmann. Así, la reflexión y el debate que este artículo generó son testimonio del poder de la palabra escrita para influir en decisiones políticas de gran envergadura. Su concepto de la esfera pública es fundamental para entender su impacto. Lippmann creía que la opinión pública debía ser educada e informada para que la democracia funcionara correctamente. Sus escritos ayudaron a moldear esta esfera, convirtiéndola en un espacio de debate y reflexión. La influencia de Lippmann no se limitó a su columna. Sus libros como Public Opinion de 1922 se convirtieron en obras de referencia para políticos y académicos que incluso yo estudié en la universidad. Quienes veían en él una guía para comprender el papel de la opinión pública en la política todavía lo siguen leyendo. Por eso es que Lippmann es un claro ejemplo de cómo un individuo puede influir en la toma de decisiones de una nación a través del periodismo. Su capacidad para combinar análisis profundo con una estructura accesible le permitió moldear la opinión pública y, a través de ella, la política exterior de la principal potencia mundial. Su legado
siguen siendo relevantes hoy en día, no solo como un ejemplo de periodismo de calidad, sino también como un modelo para entender la relación entre los medios de comunicación y la política. Littman demostró que las palabras pueden ser tan poderosas como las acciones en una arena tan movediza como la política y las relaciones internacionales. Así, a través de Today and Tomorrow, él no solo se convirtió en un cronista de su tiempo, sino también en el arquitecto de la diplomacia estadounidense, dejando de un legado que resuena incluso el día de hoy. El poder de las ideas puede ser decisivo. Así se construyó el mundo que nos rodea actualmente. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para recibir más notificaciones. Si te gustó este contenido histórico que te pone en referencia al presente, dímelo en los comentarios y aquí nos vemos en Washington, D.C. la próxima semana.